En la primera parte de esta serie sobre patrimonio funerario de Armenia, conocimos cómo nacieron los primeros cementerios de la población y por qué desde sus primeros años la ciudad comenzó a transformar los lugares destinados a sus muertos. Ahora continuaremos ese recorrido. Esta segunda parte nos lleva al cementerio San Sebastián, un lugar que durante décadas fue mucho más que un espacio para sepultar a sus difuntos, fue un punto de encuentro para las familias, un lugar donde reposaban quienes ayudaron a construir la ciudad, y uno de los escenarios más importantes del patrimonio histórico de Armenia, pero el crecimiento urbano lo llevaría a cambiar su destino. San Sebastián, el cementerio que acompañó el crecimiento de Armenia. Durante décadas se convirtió en el lugar donde miles de familias despidieron a sus seres queridos. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un espacio amplio y solemne. Su ingreso estaba marcado por un arco monumental que daba paso a una espaciosa avenida central. A cada lado se levantaban mausoleos de diferentes estilos arquitectónicos, construidos por algunas de las familias más adineradas de la ciudad. Muchos de ellos parecían pequeños templos de piedra. Eran construcciones elaboradas con esmero, donde el mármol, las esculturas y los detalles ornamentales reflejaban no solo el poder económico de aquellas familias, sino también la importancia que tenía el culto a los muertos en aquella época. Pero San Sebastián no estaba compuesto únicamente por grandes mausoleos. También existían bóvedas sencillas y espacios destinados a quienes contaban con menos recursos, porque al final todos llegaban al mismo lugar. Entre los recuerdos de quienes alcanzaron a recorrer este cementerio, también permanece un enorme árbol de mango que ofrecía sombra a quienes visitaban las tumbas de sus familiares. Era un lugar de silencio, de encuentro y de memoria. Caminar por San Sebastián era en cierta forma recorrer la historia de Armenia. Bastaba observar los apellidos inscritos en las lápidas para comprender cómo había crecido la ciudad. Allí descansaban comerciantes, campesinos, dirigentes, maestros, obreros y familias enteras que habían contribuido desde distintos ámbitos a construir la Armenia que hoy conocemos. Y entre todos esos nombres habían dos que ocupaban un lugar muy especial. El monumento a los fundadores. La ciudad quiso rendirle un homenaje a sus fundadores y con motivo de la conmemoración del cincuentenario de Armenia en 1939 fue inaugurado en la entrada principal del cementerio el monumento a los fundadores, obra del escultor cuyabro Roberto Henao Uritica, el mismo que sirvió de mausoleo para los restos mortales de El Tigrero. Allí mismo, donde su esposa María Arsenia Cardona de Ocampo lo visitó en varias ocasiones, hasta cuando en 1950 ella fallece, y el mismo monumento recibió sus restos. Así, los dos fundadores de Armenia volvieron a encontrarse, esta vez en el cementerio que por muchos años sería el principal camposanto de la ciudad. Desde entonces, quienes ingresaban al cementerio eran recibidos por aquellas esculturas que recordaban el origen de la ciudad y rendía homenaje a quienes hicieron posible su fundación. La memoria de Armenia parecía haber encontrado allí un lugar para permanecer, pero la historia demostraría que ese tampoco sería su destino definitivo. Sin embargo, San Sebastián no solo hablaba de los personajes más conocidos de la ciudad, también reflejaba la forma como la sociedad de aquella época entendía la muerte. Un reflejo de la sociedad. Como ocurría en muchos cementerios colombianos de comienzos del siglo XX, San Sebastián también evidenciaba las diferencias sociales de su tiempo. Las familias con mayores recursos levantaban mausoleos y bóvedas de gran tamaño, mientras que otras apenas podían costear una sepultura sencilla, en la tierra y bajo la señalización de una cruz. Incluso existía un sector que muchos habitantes conocían como el cementerio de los pobres. Allí eran inhumadas las personas cuyas familias no podían asumir los costos de una bóveda o de un monumento funerario. Era un espacio mucho más austero, pero tan digno como cualquier otro, porque el dolor de una despedida definitiva nunca ha dependido del tamaño de una tumba. Con el paso de los años,
San Sebastián también incorporó otros espacios de profundo significado para la ciudad, entre ellos el Mausoleo de los Periodistas, creado para rendir homenaje a quienes ejercían esta profesión y dejaron una huella en la historia regional. Cada rincón del cementerio contaba una historia distinta, no solamente sobre quienes habían muerto, también sobre la sociedad que los había despedido. Por eso, cuando hoy hablamos del patrimonio funerario, no nos referimos únicamente a antiguas construcciones o esculturas. Hablamos de lugares donde permanecen la memoria, las costumbres y buena parte de la historia de una comunidad. Y precisamente por ese valor histórico y simbólico, la posibilidad de trasladar nuevamente el cementerio generó preocupación entre muchos armenios, porque no se trataba únicamente de mover tumbas, se trataba de intervenir uno de los espacios donde descansaba la memoria de la ciudad. Durante varias décadas, San Sebastián acompañó el crecimiento de Armenia y se convirtió en el principal lugar de despedida para miles de familias. Pero la ciudad volvió a enfrentar un dilema que ya había conocido años atrás: el traslado del cementerio. Ahora el desarrollo urbano obligaba a tomar esta difícil decisión, porque las ciudades tienen una característica inevitable: con el tiempo terminan alcanzando los límites que alguna vez parecían lejanos. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Armenia. Las viviendas comenzaron a acercarse, nuevas calles rodearon el cementerio, el poblado siguió expandiéndose, y lo que inicialmente había sido un lugar apartado terminó integrado al crecimiento urbano. Y esa decisión daría origen al mayor traslado funerario en la historia de Armenia. El último viaje del cementerio San Sebastián. El doctor Alberto Gómez Mejía fue alcalde de Armenia en 2 ocasiones, la primera de febrero a octubre de 1975 y la segunda de febrero de 1977 a septiembre de 1978. Durante sus 2 alcaldías y el intermedio de estas, se dio el traslado del cementerio San Sebastián al Parque Cementerio Jardines de Armenia. Escuchemos cómo vivió el doctor Gómez Mejía este acontecimiento. Cuando yo estaba en la primera alcaldía, el obispo de Armenia, Monseñor Libardo Ramírez, me fue a visitar y me presentó, puso encima de mi escritorio unos planos de una urbanización en el cementerio y me dijo: este es el proyecto que la curia diocesana queremos construir en el cementerio. Y entonces me dijo: pero yo necesito que ustedes cierren el cementerio. Y entonces yo le dije: yo no sé si un alcalde tenga competencia para hacer eso. Y entonces yo le dije: monseñor, mándame una carta. Y entonces me mandó una carta diciendo que quería que nosotros le cerráramos el cementerio. Y yo estudié el asunto y le dije: el señor alcalde, yo diciéndolo a mí misma, ha estudiado el asunto y no ha encontrado una forma jurídica de cerrar un establecimiento de compra y venta de inmuebles o de uso de inmuebles, porque en realidad no vendían el terreno, sino que vendían el uso. En consecuencia, no puedo cerrar el cementerio. Y no deja de preocupar al alcalde de Armenia la actividad comercial con el destino inexorable de los. Y el obispo se vino y me pegó una insultada de padre y señor mío. Como dice la señora, me dijo: hasta botija verde. Entonces yo cogí las 2 cartas y las mandé a los periodistas, sin ningún comentario. Enfrentamiento entre el alcalde y el obispo. Yo salí de la alcaldía pues a los 8 meses y me fui para Bogotá y bla, bla, bla. Y yo no sé cómo fue el tránsito, pero de todas maneras la urbanización nunca se autorizó. Y lo que se hizo entonces fue una especie de contratación de una empresa especializada en terminales de transporte para que analizara los diferentes sitios donde podía quedar el terminal de transporte. Y ellos concluyeron que el mejor sitio era precisamente el cementerio. El cierre del cementerio
se produjo en el tiempo que yo no estaba viviendo aquí. Entonces no supe cómo fue la negociación ni nada. Y yo solamente cuando llegué tomé la decisión de que el terminal de transporte quedara donde quedaba el cementerio. Yo sé que eso ha sido propiedad de la Curia Diocesana y entonces ya la Corporación Financiera del Transporte fue la que se encargó de la negociación con la Curia de cómo iban a hacer y cómo iban a indemnizar a la gente que tuviera mausoleos allá y tal. Para 1964, al norte de la ciudad de Armenia se creó el Parque de los Fundadores y se tomó decisión de trasladar el monumento del maestro Henao Buritica a aquel espacio. Cargado por una grúa, viajó el emblemático tronco con el hacha hasta su nuevo destino. El traslado del monumento fue apenas una parte de una historia mucho más amplia, porque detrás de aquella escultura también existía otra historia, la de los restos de Jesús María Ocampo Toro y María Arsenia Cardona de Ocampo. Pero ese recorrido merece un capítulo aparte. Armenia atravesaba una etapa de profundo crecimiento urbano y las necesidades de una ciudad que ya superaba ampliamente el pequeño poblado de finales del siglo XIX. Tal vez esto llevó a las autoridades a tomar una decisión que marcaría para siempre la historia del patrimonio funerario local. El cementerio San Sebastián sería trasladado. Para muchos podría parecer una decisión necesaria desde el punto de vista urbanístico, pero para cientos de familias significaba algo mucho más profundo. Era volver a abrir la tumba de un ser querido, volver a enfrentar una despedida que creían definitiva y emprender una vez más el camino hacia un nuevo lugar de descanso. Comenzó entonces un proceso de exhumación que se prolongó durante varios años. Cada traslado implicaba un cuidadoso trabajo de identificación para garantizar que los restos llegaran al nuevo cementerio y pudieran seguir siendo visitados por sus familiares. Muchas familias acompañaron ese proceso. Otras ya no vivían en Armenia. Algunas habían desaparecido con el paso de las generaciones. Y hubo casos en los que simplemente ya no fue posible establecer a quién pertenecía determinados restos. Aquellos que no pudieron ser identificados fueron depositados en una fosa común, como ocurrió en otros procesos similares realizados en diferentes ciudades del país. Mientras unos despedían nuevamente a sus seres queridos, la ciudad seguía transformándose. Los muertos emprendían un nuevo viaje. Los vivos comenzaban a darle un nuevo uso al lugar donde durante décadas habían descansado. Un nuevo cementerio en la ciudad. El destino de miles de restos fue el Parque Cementerio Jardines de Armenia. Su creación representó una nueva forma de concebir los espacios funerarios. A diferencia de los antiguos cementerios tradicionales, dominados por largas hileras de bóvedas y mausoleos, el nuevo parque cementerio ofrecía amplias zonas verdes, jardines y una distribución pensada para responder a las necesidades de una ciudad en crecimiento. Allí fueron trasladadas muchas personas que años atrás habían sido sepultadas en San Sebastián. Mientras el nuevo cementerio comenzaba a recibir a los difuntos de Armenia, el antiguo cementerio San Sebastián desaparecía poco a poco del paisaje urbano. Lo que quedó bajo la ciudad, donde durante décadas funcionó el cementerio San Sebastián, hoy se encuentra la terminal de transportes de Armenia. Y donde anteriormente había estado el primer cementerio conocido de la ciudad, hoy está la Iglesia del Carmen. Pocas personas imaginan que estos lugares tuvieron hace más de un siglo un significado completamente diferente. Los procesos de traslado fueron extensos y se realizaron conforme a las posibilidades técnicas de la época. Sin embargo, la memoria de muchos armenios conservan relatos sobre hallazgos de restos humanos durante las obras que transformaron esos antiguos cementerios.
Algunas personas recordarán haber visto huesos mientras construían la terminal de transportes. Otras afirmaban que situaciones similares ocurrieron cuando comenzó a construirse las primeras viviendas del barrio Gaitán. Esos relatos hacen parte de la memoria oral de Armenia. No constituyen por sí solos una prueba documental de que hubieran permanecido restos humanos en todos esos lugares, pero sí refleja el impacto que dejaron aquellos traslados en la memoria colectiva de la ciudad. Lo que sí está documentado es que tanto la terminal de transportes como la iglesia del Carmen ocupan terrenos donde en distintos momentos de la historia funcionaron los cementerios de Armenia. Y comprender esa realidad cambia la forma de recorrer esos espacios, porque donde hoy vemos edificaciones, vías y zonas de encuentro, alguna vez hubo lápidas, hubo flores y lágrimas, hubo familias reunidas para despedir a sus seres queridos, hubo lugares dedicados a preservar la memoria de quienes ya no estaban. Y esa memoria, aunque el paisaje haya cambiado, continúa siendo parte de la historia de la ciudad. Con la creación del Parque Cementerio Jardines, se escribió una nueva página del patrimonio funerario de Armenia, porque este camposanto tiene sus propias historias en cada persona sepultada en su terreno. Los antiguos cementerios desaparecieron del paisaje urbano, pero no de la memoria, porque cada uno de esos lugares conserva una parte de la historia de la ciudad y de las familias que despidieron allí a sus seres queridos. Sin embargo, entre todas las historias que dejaron esos traslados, hay una que sobresale por encima de los demás. La de dos personas cuyos nombres han estado ligados al nacimiento de Armenia desde el primer día: Jesús María Ocampo Toro y María Arsenia Cardona Docampo. Sus restos también fueron trasladados, no una, sino varias veces, y ese recorrido terminó convirtiéndose en el ejemplo más representativo de todo lo que hemos contado en estos 2 capítulos. Porque si hubo alguien que tampoco pudo descansar siempre en el mismo lugar, fueron precisamente los fundadores de Armenia. ¿Por qué fue ese peregrinaje? ¿Por qué sus restos fueron exhumados una y otra vez? ¿Y dónde descansan realmente hoy? Esa será la historia de nuestro capítulo de esta serie sobre patrimonio funerario de Armenia. Si este contenido te gustó y quieres seguir descubriendo historias poco conocidas de nuestra ciudad, te invitamos a suscribirte a Armenia Tiene Historia y a compartir este video. Nos vemos en el próximo capítulo.